Bienvenidos, bienvenidas. Revisaremos las consideraciones para la esterilización por óxido de etileno. Primero que nada, vamos a recordar que el marco regulatorio es la ISO 1135, que nos habla de la esterilización de productos para el cuidado de la salud, y aquí incluye el óxido de etileno con los requisitos para el desarrollo, la validación y control de rutina de un proceso de esterilización para dispositivos médicos. En relación a la selección de dispositivos para esterilizar en óxido de etileno, debemos recordar que no se debe esterilizar cualquier dispositivo médico, aun cuando tiene gran compatibilidad con la mayoría de ellos. Se debe saber qué método es aceptado por el fabricante y se debe verificar que los residuos se puedan eliminar, los residuos tóxicos de óxido de etileno. El óxido de etileno se usa hace más de 160 años para la fabricación de diversos productos. Sin embargo, desde el año 1950 se consideró un agente esterilizante. El óxido de etileno es una excelente alternativa para esterilizar dispositivos médicos termolábiles. Es un compuesto gaseoso que llega a superficies muy complejas con diámetros pequeños y, por supuesto, sirve para esterilizar dispositivos complejos. La principal característica es el amplio poder de penetración, tiene contacto o penetración con todas las superficies. El óxido de etileno en la esterilización industrial es muy utilizado porque sirve para esterilizar suturas, por ejemplo, catéteres. Es un método más económico que la radiación. Fíjense ustedes que en la industria, llámese no los hospitales, sino que donde nosotros esterilizamos agujas, jeringas, catéteres, a eso me refiero, el 41% se realiza por radiación, el 56% con óxido de etileno, ya el 2% con vapor, eso es muy bajito, y el 1% con otros métodos, pero eso va a esterilizar soluciones que son endovenosas. En Europa, el óxido de etileno está totalmente prohibido en los hospitales, pero totalmente prohibido. Yo, de hecho, una vez fui a un congreso en Europa y me equivoqué y en vez de decir peróxido de hidrógeno dije óxido de etileno. Y fue casi caos, así horrible. Todo el auditorio fue así como que, ¿qué puede decir eso? Tamaña barbaridad. Y en Brasil está también prohibido usarlo en los hospitales. ¿Esteriliza el material? Sí, pero en recintos que son especiales. Ahora, el 1% del óxido de etileno es utilizado en esterilización. El resto se usa en la industria como plaguicida, como detergente, fungicida, refrigerante, etcétera. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que es el óxido de etileno es líquido y debe transformarse en gas. O sea, primero que nada, el estado es gaseoso cuando se transforma. Es incoloro, inflamable, explosivo. Tiene un olor como si fuera crema de almendra. Y esto se desarrolló como una alternativa para esterilizar elementos que son termolábiles. Todo lo que no se podía esterilizar en autoclave, que es mucho más antiguo, se esterilizaba en óxido de etileno. Y todo lo que no se podía, acuérdense que antes uno también esterilizaba el líquido, cosa que ahora no se hace, pero había sustancias como para que uno dijera, oh, vamos a esterilizar el líquido. Entonces, todo aquello que tampoco soportaba el líquido, vino el óxido de etileno a solucionar esta problemática. Cuando nosotros hablamos de los parámetros críticos del óxido de etileno, debemos saber, primer parámetro crítico, la concentración de gas, porque si no hay una concentración de gas suficiente, no se va a producir la esterilización. También tiene que haber una temperatura que sea la óptima para producir la esterilización. Tiene que haber además una humedad relativa. No es que no puede estar seco el ambiente del óxido de etileno, tiene que haber humedad. Y tiene que haber un tiempo de exposición que sea controlado. Por eso es que estos son parámetros críticos. Si alguno de estos parámetros no se cumple, no hay esterilización por óxido de etileno. ¿Qué eficacia nosotros tendremos con el óxido de etileno? Bueno, primero inactiva todos los microorganismos. Eso es súper importante. Los microorganismos se mueren con el óxido de etileno. Penetra en cavidades complejas. No causa daño en el material médico
y tiene una eficacia que es comprobada. O sea, estamos claros que es un muy buen método de esterilización. El costo es relativo. Nosotros podemos pensar, ¿no es cierto?, si lo vemos desde el punto de vista industrial, es un método económico en relación a la radiación. En el caso del hospital, ¿por qué decimos que es relativo? Porque a lo mejor puede ser más barato que la esterilización por peróxido de hidrógeno, pero la esterilización por peróxido de hidrógeno es más rápida. Entonces, finalmente tenemos fuera de circulación un equipo durante prácticamente un día hábil. Tenemos hasta 16 horas de esterilización. Entonces, es toda una problemática esterilizar en óxido de etileno y si pensamos que el tiempo es dinero, es muy... Ahora, no podemos desconocer que el óxido de etileno tiene la mayor penetración de lúmenes, ¿ya? Incluso más que la esterilización por radiación. Por eso que cuando pensamos en esterilizar un endoscopio, eh, es óxido de etileno el producto. Con respecto a la aireación, es muy importante que la aireación se haga después de la esterilización por óxido, tiene que venir un periodo de aireación. Este periodo de aireación tiene por objetivo sacar el óxido de etileno residual. Cualquier dispositivo médico debe librarse de este óxido de etileno. No puede quedar adherido. ¿Por qué? Porque es cancerígeno, porque es mutagénico, porque es teratogénico. Cancerígeno produce cáncer, teratogénico produce alteración en el bebé que está por nacer y mutagénico que produce mutación en las células, por lo tanto, a futuro puede producir cualquier alteración. La aireación se hace con aire tibio y hay muchos documentos que definen, dependiendo de los materiales a esterilizar, cuál es el tiempo de aireación. El acero quirúrgico, por ejemplo, si nosotros esterilizamos material de acero, nos daríamos cuenta que necesitamos una corta aireación. Pero si tenemos material con PVC, vamos a necesitar una aireación que sea mucho más prolongada. En razón de eso, el PVC, que es lo que más, ¿no es cierto?, adhiere el óxido de etileno dentro de los dispositivos médicos que podemos esterilizar. Este es el que más adhiere el óxido de etileno. Ahí se produce una fijación en la pared. Y vamos a ver que a 50 grados necesitamos 12 horas de aireación y a 60 grados se necesitan 8 horas de aireación. Y si no tuviéramos aireación como era en el pasado, que no había esta aireación forzada, había que ponerlo en las ventanas durante 72 horas. Hay materiales que no se pueden esterilizar en óxido de etileno, como por ejemplo líquidos. Y ojo con esto, porque alguna vez nos ha llegado reportes de que quieren esterilizar anestésicos, anestesias en óxido de etileno. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque se forma etilenglicol y el etilenglicol es veneno. Materiales plásticos con residuos de lubricante impregnados con agua, tampoco se puede hacer eso. En algún minuto se esterilizaban catéteres de hemodinamia y se reesterilizaban. Entonces, como tiene un lumen tan finito, venían húmedos. Y eso va produciendo etilenglicol, veneno para la sangre de los pacientes. Imagínense un paciente con hemodiálisis y que más encima se le esté colocando ahí un veneno hacia adentro, directamente a la sangre. Los materiales textiles, ya la ropa no se coloca en óxido de etileno. Las gasas no deberían esterilizarse en óxido de etileno. Los bajalenguas de madera tampoco. Materiales envueltos con textiles tampoco se debe usar porque la desorción se demora 7 días. Entonces, acá estamos frente a una gran problemática porque hay muchas veces que las gasas vienen esterilizadas en óxido de etileno. Nosotros deberíamos rechazarlo si es así. Y por supuesto, no ocupar el óxido de etileno para esterilizar esto. Materiales como el manganeso, el zinc, no se deben esterilizar en óxido de etileno porque se produce una alteración en el compuesto. Ahí interfiere. El nylon, el papel de aluminio, el metacrilato y el caucho tienen óxido de etileno en su composición. Por lo tanto, no se debe esterilizar porque va a fijar mucho más. Y no se puede esterilizar material de PVC que previamente se haya esterilizado en rayos gamma, ¿ya? Porque se forma un compuesto que también es tóxico. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta.
¿Qué especificaciones nosotros tenemos para el diseño del esterilizador en óxido de etileno? Bueno, en general se utiliza óxido de etileno al 100%. Tiene una fase de exposición del ciclo a presión negativa. O sea, todo el ciclo, todo se hace en presión negativa. Tiene que tener un sistema de bloqueo del esterilizador que impida abrir la puerta cuando el gas del óxido está en la cámara. Tiene varios ciclos para diferentes tipos de dispositivos. Tiene sensores de humedad. Y el olor del óxido, tal como les decía, es parecido a la crema de almendra. ¿Qué es lo que provoca una intoxicación por óxido de etileno? Imagínense que ustedes tienen una fuga de óxido de etileno a la central de esterilización, no están los mecanismos para haberse dado cuenta de esta fuga y la exposición es durante muchas horas. Como la vía de entrada es respiratoria, va a pasar a la sangre y va a provocar sueño, porque va a llegar hasta el cerebro, ¿no es cierto? Náusea, mareo, también puede producir broncoespasmo. Si es que llega a la piel, dermatitis al contacto, recuerden que pasa a través de la ropa. Y si es extremo el contacto, quemadura. Ahora, para que ocurra todo esto, la exposición debe ser muy prolongada. ¿Cuál es el ciclo que sigue el óxido de etileno? Bueno, primero se produce un vacío inicial, luego se introduce nitrógeno, luego se produce una humectación, porque si no, no se va a llevar a cabo la esterilización, porque tenemos que disminuir además el riesgo de explosión. Luego se produce una gasificación, es decir, el óxido de etileno líquido se transforma en gas y se produce la esterilización. Siempre todo esto en presión negativa. Luego viene otro vacío que va a sacar estos restos de óxido de etileno y va a ingresar nitrógeno. Pero importante, todo esto no es suficiente, sino que tiene que venir la etapa de aireación, con un intercambio de aire a 60 grados con presión positiva. ¿Para qué? La idea es que ingrese aire y que logremos sacar los residuos. Después que logramos sacar todo, sacamos aproximadamente el 80-85%. No logramos sacar todo el óxido de etileno residual de los dispositivos médicos. ¿Qué consideraciones tenemos que tener claves en la seguridad? Primero que nada, el óxido de etileno debe estar ubicado en un lugar cerrado con presión negativa. O sea, tiene que estar en un sitio con presión negativa. Las personas que trabajan con óxido de etileno deben tener entrenamiento. Deben saber cómo funciona su equipo. Nunca se debe interrumpir un ciclo de aireación, aunque el médico esté solicitando. No, no se debe hacer. Se debe saber las indicaciones del fabricante. Tenemos que tener claro con eso, tenemos que haber leído todas las indicaciones del fabricante, del equipo que nosotros tenemos. El instrumental que ingresa, los dispositivos médicos que ingresan al óxido de etileno deben estar totalmente secos. Aunque se trabaje en presión negativa, no es un secador el óxido de etileno. Debe estar totalmente seco para que se pueda producir la esterilización y no haya peligro de la unión entre la agua con el óxido de etileno, ¿no es cierto? Eso es súper importante. Y se debe saber el uso seguro del agente esterilizante. ¿Qué precauciones tenemos que tener para los operadores? Se debe tener un protocolo de emergencia en caso de que haya un derrame. Eso tiene que estar escrito y a disposición de todos. Debe haber un monitoreo del personal y de los procesos. Debe hacerse un examen, ¿no es cierto?, una vez al año. En la mutualidad que ustedes puedan estar, tienen que tener claro cuál es el examen que van a hacer. Tiene que haber un monitoreo de la calidad y se debe realizar una mantención preventiva. ¿Cuál es la ubicación del esterilizador del óxido de etileno? Tiene que ser un lugar restringido, el tránsito debe ser alejado de la zona, tiene que haber personal restringido al área, tiene que haber áreas demarcadas, las personas que ingresen deben usar los elementos de protección personal y recordar que el óxido de etileno penetra las ropas. ¿Qué consideraciones hay que tener para la sala? Es importante contar con una sala con flujo de presión negativa para que la presión, ¿no es cierto?, elimine el óxido de etileno residual. Después de un ciclo de esterilización con aireación se elimina más o menos, tal como les decía, el 80%. Por lo tanto, se debe sacar con medidas de protección. No es que llegue y se saque, no. Hay que usar las medidas de protección porque ustedes van a abrir la cámara y en ese minuto todo el agente esterilizante residual va a quedar ahí. Entonces van a recibir la mayor cantidad de restos de óxido de etileno. Debe haber mínimo 10 remociones de aire y se debe tener monitoreo ambiental interno
y externo. Muchas gracias por su atención.